les va? Estamos acá charlando, nos agarraron charlando. ¿Cómo está la comunidad de ¿Y ahora qué pasa? Buenas noches, buen domingo. Hola Nico Aroma, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bueno, bien, como Sí, se nos puede. agarran Sí, charlando de diversos de temas. diversos temas. Estamos Farándula, mucha principalmente. farándula, sí. Mendocina, que No altísimo hay nivel. mucho. Ya lo he dicho Altísimo acá. nivel. Uno de los grandes problemas es que no hay farándula mendocina. Sí, puede ser, tal vez lo Me solucionaríamos con aburre. algún No escándalo puedo decir, no y por lo decirlo, me menos sí, aburre. y O sí. sea, estoy atado a Wanda, a Icardi, a A la Maradona, al juicio. siesta porteña con la farándula Sí. nacional. Bueno, lo que no nos aburre el gobierno de Milei, no sé si para bien o para Y mal, para mal, probablemente. ¿sí? Gran programa hoy en el que vamos a charlar con, no le voy a decir invitado porque ya es parte del staff, ¿sí? Sí, ha venido, ha venido. Columnista estrella de lo que nos cuesta vivir a los argentinos y a las argentinas, así que se va a lucir el Nico, pero bueno, ha sido una semana mala, va, los últimos 10 días, el último año y medio, pero los últimos 10 días creo que se ha visto muy marcado. Ya ya no sé si es crueldad, ya no sé si es odio hacia el pueblo que gobierna, digo, pero jubilado, nueva marcha, nuevo palo. La suspensión de las políticas contra la violencia de género en una semana que además hemos tenido casos de violencia de género, femicidios. ¿En dónde? Perdón, Jujuy y Ajá. Provincia de Buenos Aires. Emergencia en discapacidad. Digo, yo no concibo que haya un argentino, una argentina que haya votado mi ley para que mi ley desfinancie las políticas de discapacidad. Es decir, no lo puedo creer. Yo puedo entender que los han votado para que baje la inflación, porque creían que iban a cobrar en dólares, porque no quería más el Banco Central. Ahora, que una persona haya votado en contra de que un pibe se quede sin sus terapias cuando padece una discapacidad, yo no lo puedo creer. Y aparte está pasando ahora, de hecho, por eso la gran movilización en Buenos Aires y en Mendoza. Hubo Claro. una cantidad de gente importante para reclamar eso, que se están quedando sin prestaciones las Y personas que con el director discapacidad. nacional de discapacidad, Ah, sí, bueno, eso fue su terrible. excusa sea, ¿qué culpa tengo yo? Digamos, si una familia tuvo un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad, que se la arregle la familia. Digamos, es que yo no puedo concebir que en esto nos estemos transformando. Que no Una especie haya, de fundamentalismo del mercado, claro, no, y de la maldad. también. Vamos, estamos festejando, estamos celebrando que están vaciando el Garraham. Porque a nivel nacional es el Garraham, institución reconocida internacionalmente. En la provincia de Mendoza nos pasa lo mismo con el Hospital Infantil Humberto Notti. Lo vacían porque lo dejan sin presupuesto, porque sus profesionales son mal pagos, porque sus profesionales de la salud y todos aquellos que forman parte, además, del Hospital Notti, como del Garraham. Entonces yo no puedo creer que alguien haya votado eso. Deben haber votado otras cosas, pero esto no. Porque el pueblo argentino no es esto. El pueblo argentino es un pueblo que defiende su universidad pública y que lo demostró. Y hoy tiene que volver la universidad pública a hacer noticia porque de nuevo el financiamiento la pone en rojo. Entonces, yo También hay no. un ataque cultural a la universidad pública, a la Bueno, educación, sin ir más sí, a lejos. la ¿Viste lo que está salud. pasando con el canal ex Paca Paca? ¿Cómo se Ah, llama? bueno, Igual, sí, sí, bueno, ya no. también directamente una bajada de línea directa. He visto algunos recortes, pero de básicamente no vale la pena estudiar. Ahora con algunos Claro. cursos de YouTube muy cortos Los criptobros. poder reemplazar las Por eso, profesiones claro. históricas, lo cual, bueno, lleva a otro planteo también. Tiene que en algún momento valer la pena, digo, ese talento tiene que ser remunerado, ¿no? Porque si no empieza a pasar lo que pasa. Yo siempre digo, acá hay un problema, lo vamos a hablar con el invitado en un rato. El salario no está ordenando la economía No. de las familias. Entonces ahí se empiezan a desprender un montón de cuestiones sociales que vamos a donde vamos, ¿no? Que hasta por un dibujito ya te digan que no vale la pena estudiar, que hay que capacitarse con un curso en YouTube y listo. Bueno, toda una idea para después de financiar. A Sí, eso sí. voy. La batalla cultural para llevarnos a ser un pueblo horrible, que lo vamos a resistir, como lo hemos resistido muchas veces. Digamos, a este pueblo le bombardearon su plaza de Mayo a las 10 de la mañana y se murieron 300 ciudadanos. Vamos a resistir esto también, ¿sí? Pero como vos decías, también en esta semana, aparte de todo esto, se dieron números espantosos de la actividad económica. Hay un industricidio tremendo. Para quien no lo haya podido ver, le invito a que busque lo que está sucediendo en Santa Fe con una lechera importante como es la Verónica, en donde sus
su empleador se llevó, estaba haciendo la empresa, y además de no haber hecho los aportes jubilatorios, no les está pagando el sueldo. Y como hay una cultura de que no hay sanción para los héroes evasores, tenemos un montón de familias que están quedando a la deriva. Y a eso le sumamos las políticas contra los derechos laborales, los derechos sindicales y un salario que cada vez alcanza para menos. Entonces vos no sabés si la inflación baja o no, pero el bolsillo sufre de la misma manera. Y ahí está la discusión. Yo creo que es momento de... Y para eso, claro, y para eso lo hemos traído a nuestro amigo invitado y compañero Juan Manuel Gisper, que trae... Ya le vi los gráficos, yo no los entendí, por supuesto. Vi los gráficos, son no los entendí. Son más fáciles de lo que parece. Los explicarán los economistas. Pero primero, Juanma, hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andas, Juanma? Me alegro tenerte aquí, nos alegramos mucho. Nada, charlemos de lo mal que está el bolsillo de la dama y el caballero en nuestro país. Bueno, me parece que es lo más relevante. Vos recién decías lo del Garraham, los problemas, las políticas de violencia de género, etcétera, y las declaraciones de los funcionarios. Yo creo que están lo que está pasando en este contexto cultural, la comunicación, las redes sociales, la fragmentación del consumo cultural, está haciendo que eso que dice el tipo no tiene el nivel de conocimiento público. Yo estoy convencido, pero por principio universal, de que muy poca gente va a estar de acuerdo con las declaraciones de ese funcionario. Lo que pasa no tiene implicancia, ¿viste? No tiene impacto. No forma parte no es del lo debate principal. de la casa de los argentinos, lo que hizo ese tipo. Nadie sabe lo que dijo ese tipo. Nadie sabe que existe ese tipo. Entonces, sí creo que lo relevante sí pasa por esto estamos hablando. Creo que las últimas noticias económicas de Milei emitiendo un bono en dólares, de Milei diciendo que va a cumplir las metas del fondo de acumular reservas a partir de mayor endeudamiento. Para quien siga las variables de cerca, que no tiene por qué ser la mayoría de los argentinos, está claro que el modelo no es sostenible. O sea, el gobierno sigue buscando pulmotores para sostener un modelo económico que no es sostenible, con un solo mandato que el gobierno entiende que es lo que le va a garantizar las elecciones, que es la inflación. ¿Sí? Tiene un máximo mandato económico y dice, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para bajar la inflación. Y ahí, y entramos en tema, parte de ese mandato que tiene el gobierno, que en este sentido es consistente, todas las medidas que el gobierno va tomando, uno ve que van en ese sentido, en bajar la inflación al costo que sea, que esto tiene que ver con el industricidio, que estaba hablando Marisa, de destruir la industria a partir de importar productos más baratos sin importar el costo que eso implica en nuestro entramado productivo. Y ahora con el techo salarial. Y esto es muy interesante porque Milei durante el último semestre del año pasado se empezó a vanagloriar de la recuperación salarial. Sí, eso está muy en duda ahora. Y era cierto, o sea, era cierto que mes a mes, sobre todo el sector privado registrado, los empleados que tienen la suerte de tener paritaria con los sindicatos, mirando para atrás empezaron a recuperar lo que perdieron con el ajuste de Milei de la devaluación, más el ajuste fiscal, etcétera, etcétera, se empezó a recuperar. Y uno veía la curva y decía, che, ojo, ¿qué está pasando? Bueno, dos cosas. Primero, se trabó ese crecimiento del sueldo, se dejó de ser por encima de la inflación, ya llevamos 3-4 meses que no logra estar por encima de la inflación. Se suma que el gobierno empieza a poner techo a las paritarias. Se suma... Sí, intervenir directamente en el mercado laboral. Claro, en el mercado del salario, digamos. Donde ya es injusto per se. Digamos, donde el Estado se mete en favor de quien tiene el poder de la negociación en el mercado laboral. Sí, que es el sector empresario. Que es la patronal. Aparte, absurdo, porque hay un acuerdo, digamos, la paritaria de comercio, que es la primera que decidieron frenar, así, abruptamente. Se firmó una paritaria entre las partes y el gobierno no la homologa. O sea, vos pensás que se sentaron los empresarios del comercio, los representantes sindicales de los empleados comerciales, arreglaron un aumento de sueldo. Patronal en libertad. Acordaron, o sea, están de acuerdo en dar ese aumento de sueldo y el gobierno dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué te importa? Ahí está una de las patas de la política económica. Ahí justo conversábamos antes de empezar el programa, que ha salido una encuesta donde hay una diferencia entre cuál es la percepción de la gente respecto de la inflación, ¿no? Que está bajando, ya no es un problema para la gente tanto la inflación, pero ha pasado a ser un problema, no me alcanza la plata si estaba puesto. Entonces no se entiende, porque si baja el único objetivo de que baje la inflación es que a vos te alcance más el dinero. Entonces, ¿cómo? La inflación no es un problema, pero ahora el problema es que no te alcanza. Es extraño. Bueno, ¿qué hay en el medio para que esto se produzca? Y bueno, quizás lo que hay es que el ancla, uno de los anclas para tirar la inflación para atrás,
sea tu propio sueldo. Es tu sueldo. No, te das ¿No? Es cuenta tu que- sueldo. Claro, es tu Entonces sueldo. ahí es donde se te produce la contradicción entre que la percepción del problema de inflación empieza a perder lugares, pero aumenta el problema de que no te alcanza la plata. Bueno, ahí está el salario. Bueno, pero te quería dar otra cosa que tiene que ver con lo metodológico acá, que Sí. el gobierno se escuda en un aspecto metodológico para hacer trampa en las jubilaciones, que mencionaba recién Marisa, y en los salarios. Porque las paritarias se negocian mirando el INDEC. Y el INDEC está midiendo la inflación subestimando el peso de los servicios, principalmente los servicios públicos. Que están carísimos. Entonces, cuando yo agarro los sueldos del sector privado registrado, por ejemplo, con la inflación que el INDEC dice, según ese dato, los sueldos privados registrados están hoy un 0,7%, casi un 1% por encima de cómo agarró el gobierno Milei. O sea, estarían un 1% por encima. Noviembre del 2023. Noviembre del 2023. Pero si yo cambio la ponderación de los servicios, me da que los empleos privados registrados, que son los que mejor están dentro de todo el universo Sí, es de de ahí para trabajadores, atrás. 10 puntos menos. O sea que el 8 puntos peso de los menos. servicios es muy importante en el sueldo. Por eso Claro, también sí. no me alcanza la No plata. alcanza la digamos. plata. Entonces, digo, porque está el problema que el gobierno empieza a poner techo a la paritaria, pero aparte de la paritaria, se negocia mirando el INDEC. Y el INDEC está dejando de ser una referencia Claro, válida. Estás negociando mirando un número que no existe. Las jubilaciones, hoy la nueva fórmula de actualización jubilatoria de Milei es automáticamente con inflación. Y si la inflación está subestimando realmente el costo de vida de las jubilaciones, que es peor, porque aparte la inflación del jubilado es peor que la inflación promedio. Exacto. Sí, por la ejemplo, el canasta, promedio de los remedios. la Claro. canasta de los jubilados, le sacaron los remedios del PAMI. Bueno, entonces están actualizándole todos los meses por debajo de la inflación. Y acá hay un dato que para mí, ya en términos más estructurales, es complejo incluso de la representación política, porque se empieza a fragmentar cada vez más la clase trabajadora. Los jubilados también. O sea, el jubilado de la mínima se acerca mucho al jubilado de la media, porque el bono está congelado, entonces la realidad que vive el jubilado de la mínima es muy distinta al que vive el jubilado de la media. La realidad del empleado privado registrado, joven, Sí, es muy diferente al trabajador informal. o al por sector ejemplo. público. También, O el muy por profesor abajo. Claro, yo otra vez decía que el empleo privado está 10 puntos por debajo de la inflación en términos reales, Ese dato para el sector público, ¿cómo te da? 17 puntos por debajo. ¿Y el informal? O algo. 24 puntos Claro, por es debajo. tremenda la diferencia. Pero se empieza a fragmentar la Sí, clase sí, trabajadora. claramente. También eso genera un problema de representación política. ¿A quién le hablas? Porque el empleado privado registrado joven, por ejemplo, que está viviendo esta situación de empeoramiento, pero baja la inflación, pero el tipo, una pareja sin hijos, por ejemplo, con 2 sueldos de empleo de comercio sin hijos, en términos en dólares están ganando bien y se van de vacaciones a Brasil. ¿Se entiende? Y después el mismo trabajador de 40 años con 2 hijos no puede pagarla, o sea, está tarjeteando la compra de supermercado todos los meses. Pero esto Y ya eso lo también vimos. está pasando. Es que aparte, pero esto ya lo vimos en los 90, digo, que más del 60% de la población esté subvencionando el dólar barato de aquellos que pueden hacer turismo internacional, ya lo vimos. Y vimos cómo terminó. Porque vos hablabas de esto, estás hablando de la caída del salario y demás, y yo pienso, igual hay que seguir viviendo. ¿Y cómo haces para seguir viviendo? ¿Te endeudas? Entonces, y eso es otra consulta que les iba a hacer, el nivel de endeudamiento de las familias argentinas. Sí, está aumentando. ¿Y cómo se resuelve eso? Y Con si hay un momento que no puedes Se pagar termina resolviendo con el gobierno subsidiando un crédito a tasa cero para pagar que esa no deuda. va a ocurrir, porque No. atenta contra el bendito déficit. Que ojo, estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, Con el equilibrio Nico fiscal. no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. yo Acá sí. me declaro No. En desacuerdo. gordo déficit fiscal a morir, porque si no estamos siempre en el medio. Obviamente que tiene matices y obviamente Bueno, que, a eso pero me refería. no, Digo, sí, sí, no yo te no somos entiendo, fans Marisa. del déficit Pero fiscal, porque nos quieren meter también esa idea cuando de que... vos vas a la discusión del superávit fiscal como válido, listo, perdiste toda la discusión política. Voy a poner Bueno, un recién lo ejemplo. decías. Voy a poner un ejemplo, Julio Cobos. Ujú. Lo voy a poner acá. Está todo el Polémico. tiempo diciendo que está de acuerdo con lo fundamental del gobierno, que es el superávit fiscal, y que eso no lo negocia, pero después a los 5 minutos anda llorando por las rutas nacionales. Ujú. Muchacho, invertir en ruta es gastar, y eso se llama déficit fiscal. Invertir en los hospitales es gastar y se llama déficit fiscal. Sostener la universidad pública argentina se llama déficit fiscal. Si le queremos buscar otra forma, estamos perdidos en el medio, porque la discusión está polarizada. Y después si vos me decís, bueno, no, pero entonces yo te quiero equilibrar un poquito las cuentas, listo, entonces la inflación se genera por el déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del peronismo respecto del programa económico que viene? No lo sé,
Pero digo, en ese medio que nos estamos metiendo, no sé si salimos Yo tampoco muy, sé muy ordenados cuál va a ser el mentalmente. plan del peronismo para lo que se viene. Sí sé que, bueno, en la semana pasada también habló Cristina en el encuentro de cultura popular, que de paso le mandamos un saludo a los compañeros de Chemiley que lograron el saludo de Cristina y Lo fue la vimos verdad ahí, muy lindo y la transmisión estuvo muy buena. Pero ella dijo, digamos, nosotros tenemos que reformularnos la idea de Estado, el Estado presente tiene que ser un Estado eficiente, pero hay un antecedente, digamos, el peronismo sabe gobernar con un Estado presente y con superávit fiscal real y verdadero, que lo tuvo Néstor Kirchner. Sí. Y con un Estado que generaba obras, con un Estado que logró desendeudarse, con un Estado que generó puestos de trabajo, con un Estado que permitió que un montón de argentinos y argentinas se pudieran jubilar, con la primer moratoria. Digo, no es incompatible, pero mi pregunta Sí. es, ¿qué vamos a hacer cuando las familias argentinas ya no tengan margen de endeudamiento, le siga sin alcanzar la guita y el gobierno siga con esta postura de que se salve quien pueda? Digo, ¿qué Mira, sucede ahí? para mí acá hay dos puntos. Por un lado, respecto a lo que dice Nico, yo comparto. O sea, no hay que ni endiosar al superávit, ni endiosar el déficit, digamos. Son instrumentos de política económica. Sí, hay son momentos, herramientas. hay Exactamente, ciclos, sí. ciclos económicos que necesitan el déficit fiscal, que creces, porque en realidad el déficit fiscal es financiar, es endeudarse de alguna manera. Sí, es una deuda del déficit que a veces se paga con inflación, que a veces se paga con problemas de expectativas. Digo, tiene costos el déficit fiscal, sí, pero obvio que lo tienen los costos. Como tomar una deuda en una empresa tiene sus costos. Pagar un interés que es plata que no tenías previsto gastar y listo. Tal cual. Y el Invertiste superávit en una tiene los máquina, costos claro. que estamos diciendo todo el tiempo acá. Estás sacando plata del circuito productivo cuando tenés superávit también. Por supuesto. Estás generando recesión en la economía en parte. Sí. Bueno, digo, ni una ni la otra. Lo grave para mí del gobierno de Milei es que el norte decir, bueno, está bien, vos te querés ordenar, querés poner por encima de todas las variables la inflación y el superávit fiscal. Ok, ¿para qué? Y cuando uno empieza a mirar el para qué y hacia dónde va, claro, te encontró en Argentina tremendamente desigual. Tremendamente desigual. Y con perder gran parte de nuestro patrimonio, como son las universidades, como nuestro sistema universal de cobertura jubilatoria, etcétera, etcétera. Eso digo en lo estructural. En lo estructural uno ve las variables del gobierno y hacia dónde va el gobierno. Está usando este superávit, esta baja de inflación para un plan económico que es muy desigual, que genera crecimiento en sectores económicos como el petróleo y la energía, que representan el 5% del puesto de trabajo en la Argentina, y destruye la industria, que representa el 20% del trabajo. Claro, ¿Sí? los sectores ahora que serán dinámicos, energía y minería, tienen una parte chiquita de la torta que Pero en todo el tracciona, mundo, digamos. Sí, o sea, claro. es una economía primarizada, extractivista, con poca generación de puestos de trabajo, con muy buenos sueldos. O sea, quien logre entrar en el universo del petrolero energético va a cobrar muy buen sueldo, pero va a haber un montón de gente que se queda sin sueldo en Argentina, en esa Argentina que Milei está construyendo. Eso por un lado. Y después está la coyuntura, eso es la mirada más estratégica. Después en la coyuntura, para mí hoy la discusión pasa por el techo de la paritaria, porque es ahí el kit de la cuestión. O sea, la distribución de la riqueza hoy en la Argentina con la clase trabajadora se está discutiendo con techo de la paritaria. Entonces, yo creo que el laburo que hay que hacer político, de representación política, de discusión económica, tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con generar conciencia al trabajador. Este gráfico que tenemos acá, hay que mostrárselo a los trabajadores. Hay que mostrárselo porque no lo saben. Esta cuestión, la inflación al trabajador le genera una confusión de ingresos y gastos que no sabían si ganaba más o ganaba menos. Eso sin duda. Claro. Eso Bueno, sin duda. entonces el tipo decía, che, me están matando, porque todos los días le salía más caro. Después le Sí, actualizaron el sueldo al tipo y tal vez estaba igual que antes, pero él sentía que perdía plata. Ahora, ¿Vos crees que hoy, perdón que te interrumpa, hay una percepción por parte del trabajador que a pesar de ganar un poco menos, está ordenado su sistema de precios, digamos? sabe que gana poco hoy. Hoy sabe que no le alcanza. Pero sabe que el mes que viene va a estar más o menos parecido. Va a estar más o menos parecido. Y eso es muy valorado por el ciudadano, digamos. Sí, hoy es muy valorado. Yo creo que en el tiempo eso va a dejar de ser valorado Bueno, por el ciudadano. está bien. Hoy es valorado, creo que no, que esa atención está subiendo. Me pasa con gente cercana que me dice, cobro y pago la tarjeta. O sea, ya dieron la vuelta completa. El 100% de su sueldo la tarjeta, entonces todo el mes es con la tarjeta. Entraron en una que no puede salir más. O sea, si no recibís un flujo Bueno, de ahí plata está lo que externa te dice la permita- Marisa, el fuerte endeudamiento privado de las familias, que cómo termina, y bueno, o con incremento de mora o con, en general, embargos, están creciendo los embargos de los Sí. sueldos. Sí.
de los sueldos. Claro. Y después pasa algo. En Argentina, ¿cuál es la repetición? Y bueno, en general, las deudas las licúa la inflación. Ujú. O sea, cuando entras en crisis de deuda estatal, se produce una devaluación. Bueno, Ujú. cuando se produce una devaluación, se te licúan las deudas y entonces, pero eso no es nada bueno, digamos, porque Obvio. ya venimos, eso pasó en el La 2018, destrucción de riqueza también. eso pasó, bueno, 2014, digo, no te sirve de evaluar para después otra vez reducir las deudas. Y un poco a eso vamos, Marisa, me parece que es la forma en que este sistema, si sigue así, se resuelve. Por eso en algún momento, yo comparto con el Juanma, tiene que el gobierno decir, bueno, no va a ser el salario el ancla fundamental de la inflación. De última, va a tener que apostar porque siga siendo el dólar barato. Mira, yo te digo, por una cuestión Bueno, de... esta semana se le fue un poquito al dólar, ¿eh? Así que si el dólar barato es nuestra esperanza, que no depende del gobierno, pese a las fuertes intervenciones que hace el valor, el panorama es más difícil todavía. Entonces, la verdad es que uno de mis grandes interrogantes que llegó casi a desesperarme es ¿hasta cuánto va a aguantar la ciudadanía? ¿Hasta cuándo aguantan las familias argentinas el ajuste, la crueldad, el nivel de endeudamiento y el nivel de degradación social? Porque esto se va transformando Sí, claro, eso está bien. en una Eso se una pasa a la cuestión sociedad, muy, digamos. pero tremendo. Es tremendo y lo estamos viendo cuando van manejando, digo, el nivel de locura Y con vos el lo estás que... percibiendo eso. Terriblemente, terriblemente, y en las generaciones más jóvenes con mayor impacto. Pero te hago una pregunta, vos decís, ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿Uno aguanta? Uno va a aguantar todo el tiempo que tenga que aguantar mientras no tengas una solución. O sea, O uno una frente a- alternativa. Claro, a una alternativa. Entonces, porque las personas están, hoy decíamos que hay encuestas que muestran que la preocupación número uno de los trabajadores de la sociedad argentina es no llego a fin de mes o no me alcanza la plata. Bueno, o sea, la gente quiere salir de esa situación. Sí. Bueno, evidentemente no está encontrando, o sea, está aguantando porque no está encontrando cómo cambiar esa realidad. O sea, no tiene al alcance de la mano, en términos electorales, políticos, una idea clara de cómo se resuelve esto, que es votando a tal o defendiendo a aquellos candidatos que tengan tales o cuales ideas. Por eso digo que hay que hacer un trabajo, esto que decía yo, hacerle saber al trabajador que está ganando menos. ¿Sí? ¿Me entendés? Como en este contexto de inflación que generó tanta confusión respecto a los ingresos, obviamente se vive como un alivio no tener que estar todo el tiempo sacando cuentas si está más caro o más barato, si te conviene comprar en cuotas, si no te conviene comprar en cuotas. Es un alivio para cualquiera, pero aparte es un alivio sobre todo para el funcionamiento de la economía más en términos estructurales, porque genera una posibilidad de previsibilidad y Genera proyectar. previsibilidad, claro. Previsibilidad. Independientemente de eso, digo, este trabajador que dice aguanta porque no sabe cómo resolverlo. Viste, nos ha pasado a nosotros. Yo me acuerdo de mi primer trabajo, era malísimo, cobraba muy mal, las condiciones laborales eran horribles, todo, y aguanté un montón, como 5 años trabajé así. ¿Estabas precarizado, Juanma? Recontra contarnos? precarizado. ¿Querés que hagamos Pero hacemos como todo, catarsis? como estudiante universitario Hacemos joven, catarsis de los trabajos. mozo en negro, con olvidate. sueldo, pero que el salario mínimo de Olvidate. Telemóvil era una panacea cobrar el salario mínimo de Telemóvil. O sea, ni eso cobraba. Bueno, vos sabés, mira, Pará, me has y era traído un feliz. Bueno, era pero porque feliz. no tenías responsabilidades, Juanma. Porque tenía plata en el bolsillo. Claro. Aunque era 2 mangos. Está bien. Pero es importante esto que estoy diciendo, porque a veces nosotros cuando hablamos, y hablamos a la juventud que trabaja en un Uber, que trabaja en un pedidos ya, lo tratamos como algo muy malo ese trabajo que tiene. Que en términos concretos es malo. Pero el tipo te dice, che, agarré mi bicicleta y hoy tengo una plata y me voy el fin de semana No, y al boliche. aparte otra cosa. Por eso insisto que el gran problema incluso no es resuelto por el gobierno anterior. Porque llevamos 10 años de salario a la baja donde se ha perdido toda retribución mínima al esfuerzo de trabajar en blanco. Ujú. Entonces, claro, ¿cómo vas a estar mal en un Rappi o en un Uber si estás cobrando Más que el mucho empleado más que en blanco. cumpliendo 12 horas en blanco? Sí. Porque si vos en gran cantidad del trabajo en blanco sos pobre. Digo, la mayor forma de combatir la uberización de la economía o la economía, no sé, del parripollo, es decir, la economía Sí, sí, informal sí. del rebusque, es que los sueldos, que los sueldos valgan la pena tenerlos. Exactamente. Entonces, si eso no pasa, es el mejor incentivo económico, que no le tenés que meter, en los términos de mi ley, distorsiones legales
el mejor incentivo económico es que se pague bien por el trabajo en blanco, que es lo que pasa en otros países también. Lo ha dicho hasta el cansancio Cristina y lo dijo siendo vicepresidenta. Cuando después del primer año, del segundo año de la pandemia, bueno, cuando estábamos como saliendo, que se esperaba que la Argentina creciera en números que eran bastante auspiciosos, ella le dijo, ojo, que todo ese crecimiento no quede concentrado en 5 o 6, porque hay que alinear tarifas con salarios. Y creo que el peor pecado, y que es lo que no nos perdona el pueblo argentino, es que el peronismo haya dejado un gobierno con trabajadores registrados en blanco. Y eso se debe a muchas cuestiones. Pobres, decís vos. Pobres, claro. Pobres, trabajadores registrados en blanco, pobres. Pobres. Sí. A eso no lo dije. Te faltó la última parte. Sí, bueno. Porque me da mucha vergüenza. Creo que es el gran desafío, digo. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque la discusión en la distribución de la riqueza no fue hecha de cara con el pueblo argentino, porque tuvimos miedo, porque no dimos los debates que había que dar, por ejemplo, la actualización de las normas y de la legislación laboral, porque es verdad, hoy la legislación laboral tal cual está, a un pibe, aún en un trabajo en blanco, no le sirve, porque los pibes tienen otra lógica. Ningún chico de 25 años se imagina entrando a un trabajo y muriendo en ese trabajo. Bueno, pero te da una pausa ahí. Empleo y comercio. Sí. El gobierno, los tipos no le dan ni cuarto de bola al sindicato. Así es el empleo y comercio porque no tiene una fábrica donde hay delegados, comisiones, salvo el de supermercado, pero en general el empleo y comercio está todo atomizado en comercios, en microcomercios. Empleo y comercio, todos los meses alguien negociaba por él su sueldo. De repente se encuentra, me ha pasado, tengo un comercio. Che, Juan, ¿y este mes no hay aumento salarial? No lo homologó el gobierno. ¿Sí? Y no se paga si no está oficial, no es oficial. Bueno, y ese tipo empieza a preguntarse, y acá yo creo que hay un trabajo político para hacer. ¿Seguro? Con el sindicato y con los trabajadores sindicalizados. Porque mucha gente dejó de darle pelota al sindicato. Mucho trabajador. O sea, se normalizó que hay paritarias, alguien negocia, nadie sabe dónde están las reuniones. Bueno, hoy yo creo que hay que trabajar con la clase trabajadora estos problemas concretos. Che, no te están homologando el sueldo, el Estado no está homologando el sueldo, y el sindicato, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho el sindicato de comercio frente a la no homologación del gobierno? Pero ahí los sindicatos hoy están... ¿Hasta dónde aguanta? Bueno, están aguantando. Muy diluidos también, porque, a ver, justamente la enorme cantidad de economía en negro, o empleados que ya no le responden a nadie y están felices por eso, hay que decirlo. Están cómodos. Están cómodos, porque el otro no le resuelve un problema, porque si no cobrarían mejor, básicamente. También un poco diluye la capacidad política de la sindicalización. Bueno, pero digo, estos contextos, para mí, estas cosas novedosas, porque es novedoso que el Estado no homologue una monetaria, es novedoso, algo que no estaba pasando hace mucho tiempo. Lo que no significa que sea bueno, es novedoso, pero no es bueno. Pero este hecho distintivo de la realidad abre una puerta de acción que no estaba abierta, que es la discusión con la clase trabajadora, digamos, de frente respecto a su representación sindical. Pues está tan normalizado el sindicato, tan normalizada la paritaria, que alguien lo negociaba, que se resolvía. Bueno, ahora no está pasando. Igual yo creo que soy un poco más dura y con esto lo vamos cerrando. Yo creo que lo que le está pasando al sindicalismo es lo que le está pasando a un sector del peronismo, que es que pretenden hacer sindicalismo sin sindicalismo y peronismo sin peronismo. Digo, esto no es así. Estamos en un momento de la historia en donde vos tenés que tener un mensaje claro y concreto de si estás de un lado o estás del otro, porque lamentablemente se ha fijado así y es más allá de la grieta, digo, si estás del lado de un país que va a cuidar a sus pibes, a sus viejos, a sus trabajadores, que la crueldad no va a ser moneda corriente, en donde ser hijo de puta no va a estar de moda, en donde no vas a dejar a la buena de Dios a trabajadores sin que se les homologue su paritaria, o si sos Milei. Esto de estar jugando a que somos peronistas, somos sindicalistas peronistas, estamos en contra de Milei, pero no queremos decir mucho porque tenemos un montón de afiliados que son... no se puede. No se puede. Y al peronismo le está pasando lo mismo. Entonces, creo que hoy que nos toca ser oposición, hay que ser oposición. Y a los gremios les toca siempre la misma tarea, la defensa de sus afiliados, de sus trabajadores. Porque lo que nos pasó también es que dejamos a la suerte de la historia lo que iba a pasar con los trabajadores. Y bueno, y no alcanzaba con una buena ley, con una ley de contrato de trabajo, no alcanzaba con un sistema de jubilación, no alcanzó. Teníamos que tener una representación o más fuerte o real. Y hoy vamos a tener que volver a construirla.
Porque en el medio lo que está pasando es que hay medio país que se va a quedar afuera. Y en ese quedarse afuera implica una degradación social, implica dejar de avanzar socialmente y de desarrollarnos como nación, y creo que no nos lo merecemos porque es un país que le ha costado mucho y en el medio quedaron muchas vidas para lograr estar donde estamos. Un programa medio bajón, siento que ha sido, pero bueno, la No, vida... al contrario, porque ha sido debatido, Sí. qué mejor. Bueno, ¿qué es lo que falta? El debate con la No lo cara dijo lavada. no lo dijo Sí, Cristina, la sí. síntesis, en el debate hay síntesis. Yo creo que el Exactamente. problema es que no nos estamos encontrando, en definitiva. Exactamente. Bueno, vamos a agradecerle como siempre a la Carola, nuestra productora, a la Gore, a Cascote, TV, que nos dan Les debo los dulces todavía. No, bueno, Nicolás es un gran deudor. El Nicolás, mira, Es un gran deudor. Parece porque la Por verdad. eso no hago ningún Pará, tipo de pará. promesa de Ser un campaña. gran deudor es no pagar. es no pagar. Ah, mira. Y sí, no pagas. Eso tenés deuda y no pagas. Está bien. Tengo deudas Rolea, morales. rolea. Bueno, nos vemos en una semana, como No, Noel, nos con veremos por ahí. estos datos tan auspiciantes y alentadores de la economía argentina. Estamos en ese trabajo. Pero estaba en ese trabajo, construyendo las nuevas mayorías y la alternativa para que vivir en la Argentina sea un poquito mejor. Antes de irme, quería dejarle un mensaje, siempre les dejo un mensaje de esperanza, bueno, hoy un poquito más bélico, a Daniel Parisini, porque te voy a decir con tu nombre y tu apellido. Gil, vos que estudiaste en la universidad pública, que trabajaste en el Malvern, que trabajaste en el Garraham, ¿no te da vergüenza defender lo que estás defendiendo? Y algo más. Yo sé que te faltó cariño de chiquito, se te nota. Nosotros no tenemos la culpa. Y al Diego no se lo toca. Clarito. Y por si tenés alguna duda, te vamos a dejar un videíto para que no se te olvide de qué lado de la historia estaba el Diego. Que tengan buen domingo, buena semana, nos vemos. Chao, chao. Voy a ser cristinista hasta los huevos. ¿Eh? Voy a ser cristinista hasta los huevos.